Al que le hemos puesto puntos de vista. Nosotros en nuestra vida diaria generalmente, según la diversidad de gente que uno conoce, también tienen su distinto punto de vista con respecto a gran parte de cosas que suelen ocurrir en la vida diaria. Cosas de poca importancia, cosas de mucha importancia. Cada persona tiene su particular punto de vista y algunas coinciden y ciertos grupos van coincidiendo unas con otras. Y de esto vamos a hablar en relación al Evangelio del Señor Jesucristo, en relación a la palabra de Dios. ¿Será que realmente nuestro punto de vista tiene que ser tomado en cuenta en lo que respecta al Evangelio? ¿Jesucristo habrá enseñado que debemos valorar nuestro punto de vista al compararlo con el Evangelio del Señor? ¿Qué ocurría en los tiempos en que Cristo se encarnó y vino a vivir entre nosotros como un ser humano, como Jesucristo, y se paseó por Israel, predicando Evangelio, sanando enfermos, resucitando gente que había fallecido? ¿Qué punto de vista tenía la gente en aquel tiempo del Señor? ¿Qué punto de vista manejaban los judíos como nación apartada para Dios? ¿Con quién se encontró? ¿Con qué grupos? ¿Qué creían esos grupos? ¿Qué enseñaban esos grupos? Todo eso lo vamos a tocar en este tema, que lo encuentro bastante interesante. Primero vamos a ir al libro de Romanos, en el capítulo 15, en el verso 5, 6 y 7, donde dice: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pero el Dios de la paciencia, de la consolación, os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes, a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibió los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Vemos aquí, hermano, que la Biblia nos dice en Romanos, en el versículo 5 del capítulo 15, que el Señor nos pide que tengamos o seamos de un mismo sentir según Cristo Jesús. Esto quiere decir que seamos de un mismo sentir tanto en la forma de vida, de pensamiento, de la predicación y la enseñanza del Evangelio. Tenemos que tener un mismo sentir. Así como hoy en día tú le preguntas hoy en día, aquí en Chile por lo menos le preguntas a cualquier evangélico si Jesús es Dios y la gran mayoría te dice que sí. Todavía digo, porque hay países donde hay supuestos pastores evangélicos que no creen que Jesús es Dios hecho hombre. Entonces todos deben tener un mismo sentir, todos debemos saber lo mismo. Esto nos está pidiendo el Señor acá. Entonces esto dejaría claro de que nuestro punto de vista entonces no vale con respecto al Evangelio. Nuestro punto de vista queda inválido, que es estéril delante del Evangelio del Señor, porque nosotros podemos hacer uso de nuestro punto de vista personal con respecto a distintos temas que ocurren en la vida diaria, como lo hace cualquier persona, pero en lo que dice relación a la palabra de Dios, no debemos tomar en cuenta nuestro punto de vista según lo que dice aquí la palabra. También nos dice en el versículo 6 del capítulo 15 de Romanos que tenemos que ser unánimes, una sola voz, que en una sola voz glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Una de las formas de glorificar a nuestro Padre eterno que está en los cielos es glorificando a su Hijo. Y glorificar a su Hijo es guardar su palabra, guardar su mandamiento y predicar el Evangelio. Cuando nos guardamos del mundo, cuando predicamos el Evangelio del Señor y levantamos el nombre de Jesucristo en alto por donde quiera que vayamos,
estamos glorificando al Dios Padre a través de Jesucristo, porque glorificamos a su Hijo. Entonces, hay mucha gente hoy en día que tiene, como decía, su particular punto de vista con respecto a la vida, como por ejemplo hay algunos que piensan que el invierno es malo y molesto, para otros es molesto e incómodo es el verano, ¿te das cuenta? Pues son cosas que son sin importancia, porque ya sea el uno o el otro va a tener que vivir la parte que no le gusta de la vida y tener que soportarla, ¿no? Tan simple como es. Pero lo que dice relación a la palabra de Dios, esto es de vida o de muerte. ¿Mm? Porque este mismo asunto, este mismo problema pasaba en los tiempos bíblicos del Nuevo Testamento, en que el Señor Jesucristo se manifestó en la tierra como un hombre. El Señor pudo encontrar 4 grupos de gente que decían seguir al Dios Todopoderoso, pero creían en distintas cosas, como lo eran los fariseos, los saduceos, los celotes y los esenios. Si revisamos, por ejemplo, a los fariseos, podemos ver en ellos lo siguiente. Dice que los fariseos eran los más rigurosos con respecto a estos grupos, Hechos 26:5. Con toda certeza, la secta de los fariseos apareció antes de la guerra de los macabeos como reacción contra la inclinación de ciertos judíos hacia las costumbres griegas. Los judíos fieles vieron horrorizados la creciente influencia de los griegos y se aferraron con mayor fuerza a la ley mosaica. Al desatar la persecución contra ellos, Antíoco Epifanes, el año 175 a 163 a.C., dio lugar a que se organizaran como partido de resistencia. Este rey de Siria ordenó la muerte de todos aquellos israelitas que no quisieran abandonar el judaísmo ni ajustarse a los griegos, al helenismo. Intentó destruir todos los ejemplares de la Sagrada Escritura. Ordenó la muerte de todos los que estuviesen en posesión de un libro del pacto o que observaran su ley. Los asidios o hasidín, los judíos piadosos e influyentes, y todos los que observaban la ley, participaron en la revuelta de los macabeos como grupo particular. Aunque no llevaban el nombre de fariseos, fueron ellos con toda su probabilidad los precursores de los fariseos. Cuando la guerra perdió su carácter de lucha por la libertad religiosa y empezó a perseguir objetivos políticos, los hasidín se desistieron. Desaparecieron de la escena durante un periodo de que Simón y Jonathan encabezaron la nación judía en el año 160 a 135 a.C. El término fariseo aparece en la época de Juan Hircano, en el año 135 y 105 a.C. Él mismo era fariseo, pero abandonó su partido para unirse a los saduceos. Su hijo y sucesor Alejandro Janeo intentó exterminar a los fariseos. Su esposa Alejandra, que le sucedió en el año 78 a.C., reconoció que la fuerza no podía hacer nada contra la fe, entonces favoreció a los fariseos. Desde ese momento en adelante dominaron la vida religiosa de los judíos. Los fariseos defendían la doctrina de la predestinación, que estimaban compatible con el libre albedrío. Creían en la inmortalidad del alma, en la resurrección corporal, en la existencia de los espíritus, en la recompensa y en los castigos en el mundo de ultratumba. Pensaban que las almas de los malvados quedaban apresadas debajo de la tierra, en tanto que las de los justos revivían en cuerpos nuevos. Hechos 23:8. Estas doctrinas distinguían a los fariseos de los saduceos, pero no constituían en absoluto la esencia de su sistema. Centraban, por ejemplo, la religión en la observancia de la ley, enseñando que Dios solamente otorga su gracia a aquellos que se ajustan a sus preceptos. De esta manera, la piedad se hizo formalista, dándose menos importancia a la actitud del corazón que al acto exterior. La interpretación de la ley y su aplicación a todos los detalles de la vida cotidiana tomaron una gran importancia. Los comentarios de los doctores judíos acabaron formando un verdadero código que autorizó Josefo el mismo, siendo un fariseo. Josefo dijo que los escribas no se contentaban con interpretar la ley con más sutilidad que las otras sectas, sino que además
imponían sobre el pueblo una masa de preceptos recogidos de la tradición y que no figuraban en la ley de Moisés. Jesús declara que estas interpretaciones rabínicas tradicionales no tienen ninguna figura en Mateo 15, 2, 6. Los primeros fariseos expuestos en la persecución se distinguían por su integridad y valor. Eran de la élite de la nación. El nivel moral y espiritual de sus sucesores descendió considerablemente. Los puntos débiles de su sistema se hicieron hegemónicos y le trajeron duras críticas. Juan el Bautista, por ejemplo, los llamó tanto a los fariseos como a los saduceos raza de víboras. Jesús denunció su orgullo, hipocresía, su negligencia de los elementos esenciales de la ley, en tanto que daban la mayor importancia a puntos subordinados. En la época de Cristo los fariseos formaban una astuta camarilla que tramó una conspiración en contra de él, Marcos 3:6. Sin embargo, siempre hubo entre ellos hombres sinceros como Nicodemo, Juan 7:46. Antes de su conversión, Pablo fue también fariseo. Hizo uso de ello en su discurso con los judíos en Hechos 23:6. Gamaliel también había sido su maestro y también era fariseo, Hechos 5:34. Vale decir, dentro de estas sectas siempre hay gente que busca a Dios de corazón, de verdad, aunque, como digo, lo buscan en el lugar equivocado. ¿Te das cuenta? Ahora, si vamos a los saduceos eran relativamente poco numerosos, pero eran personas de elevada instrucción y en su mayor parte, eran ricos, influyentes y poseedores de altas funciones públicas. A juzgar por la mitología de este nombre deriva del nombre del propio Sadoc, frecuentemente escrito en Saduc, en griego. Según los rabinos, el partido provenía de un hombre llamado Sadoc, que vivió alrededor del año 300 a.C. y que hubiera sido su fundador. Sin embargo, como es evidente que los miembros de las más elevadas aristocracias sacerdotal formaban parte de este partido, se piensa generalmente que su origen se remonta al otro Sadoc, el de segunda de Samuel 8:17, un sumo sacerdote de la época de David. El sumo sacerdocio fue ostentado por los descendientes de Sadoc hasta la turbulenta época de los macabeos. Sus descendientes y partisanos se llamaron sadoquitas. Parece que se dividieron en dos ramas, la radical, que desembocaban en el qumranismo, y la acomodaticia de la que surgieron los saduceos. En contra de los fariseos, que daban una gran importancia a las tradiciones de los antiguos, y los qumranitas, que se aislaron, tuvieron un desarrollo propio más exacerbado que los fariseos. Los saduceos se limitaron a los escritos de la Torá, de la ley de Moisés. Para ello, solo la ley escrita era determinante, solamente la ley. Pero pretendían el derecho a interpretarla a su manera, ¿te das cuenta? O sea, bajo su punto de vista. Se mantenían aferrados a la letra de la escritura, incluso con un resultado de gran rigor en el ejercicio de la justicia. Opuestos a los fariseos, los saduceos negaban lo siguiente: negaban la resurrección y la retribución en el más allá, afirmando que el alma muere juntamente con el cuerpo, Mateo 22:23. Negaban la existencia de los ángeles y los demonios, Hechos 23:8. Negaban la predestinación, a la que se oponía el libre albedrío. Enseñaban que sufrimos las consecuencias directas de nuestros actos, buenos o malos, y que parte de esto Dios no se ocupa de nuestra conducta. Su negación de la inmoralidad, su negación de la inmortalidad y de la resurrección se basaba, según ellos, en el hecho de que la ley de Moisés no contiene ningún texto explícito acerca de estas doctrinas. Los saduceos no tenían en cuenta la creencia de los patriarcas en el más allá, ni en la morada de los muertos, el Seol. Sin embargo, esta creencia contenía el germen de las posteriores revelaciones bíblicas acerca de la resurrección del cuerpo, el juicio venidero. En efecto, es indiscutible que los patriarcas creían en la supervivencia del alma. Al negar la existencia de ángeles y demonios, los saduceos reaccionaban contra la compleja angelología del judaísmo de su época. Lleno de fantasiosas concepciones, sin embargo, oscilaban al otro extremo, negando a su vez la clara enseñanza de la ley de Éxodo 3:2 y de Éxodo 14:19.
Al principio esta secta probablemente enseñaba que Dios confiere los castigos y las recompensas en la tierra, según el comportamiento de los hombres, pero sí es cierto que pretendían, como lo afirma Josefo, que Dios se desinteresaba de nuestra conducta, se enfrentaban abiertamente con la ley de Moisés, que ellos decían tanto seguir. Es indudable que empezaron eh, negándolo lo que no estuviera expresamente relevante o fuera importante en las escrituras. Desde funciones por los conceptos helenísticos acabaron por asumir la filosofía de Aristóteles, un griego, imagínate, ahí ya quedó embarrada, descartando toda doctrina que no pudiera ser demostrada racionalmente. Origen y desarrollo del partido de los saduceos sobre este punto sigue la reconstrucción de Schüder, la casa sacerdotal de Sadoc. Estaba a la cabeza del judaísmo en el siglo IV y al tercero antes de Cristo, bajo la dominación persa y griega. Esta aristocracia sacerdotal se apoyó más en los manejos políticos que en sus funciones religiosas, posiblemente cediendo las condiciones históricas. ¿Te das cuenta? Siempre la política se mete y la gente cae bajo el poder de la política, cambia sus comportamientos. El otro grupo era los esenios. La secta de los esenios, existe muy poca información de esto. Josefo habla de ellos en la versión griega de sus escritos, pero estos detalles no aparecen ni en su obra judía Yesifón, ni en la versión latina cristiana. Los tratados del Talmud son también totalmente silenciosos a este respecto, al igual que los evangelios del Nuevo Testamento entero. A pesar de que estos escritos mencionan frecuentemente a otras sectas, las otras sectas judías, Filón hace también mención de los esenios. De estos autores podemos determinar lo siguiente. Esta secta, los esenios, parece haber tenido su inicio en el siglo II a.C. Parece haber desaparecido con la destrucción de Jerusalén. Por la época de Cristo estaban constituidas por hombres que se daban al ascetismo con mayor o menor grado, con la esperanza de escapar de las impurezas rituales. Se constituían en colonias separadas. El desierto de Judá, en las cercanías de En-Gadi, era su lugar favorito de residencia, aunque estaban también establecidos en diferentes pueblos de Judá. Cada agrupación tenía su propia sinagoga y un refectorio para la comida en común y para las asambleas, con una instalación para los baños diarios en agua corriente. El que entraba en la comunidad, abandonaba todos sus bienes, leían constantemente la ley de Moisés y se esforzaban por observarla en todos los detalles de su existencia. Vivían, vestían y se alimentaban de forma sencilla. Se dedicaban a la agricultura y a otros trabajos útiles. Los esenios subvenían sus propias necesidades y prácticamente podían vivir sin utilizar el dinero. Cuando viajaban eran hospedados y alimentados gratuitamente por los miembros de la comunidad de otros lugares. No poseían esclavos, pues no reconocían diferencia de condición, excepto en el plano moral, en el que distinguían entre lo puro y lo impuro. Los esenios no menospreciaban el matrimonio, pero no se abstenían de él, a excepción de algunos de entre ellos. Sus normas morales eran de tipo aséptico. Con mucha exigencia sobre sí mismos, prometían honrar a Dios, ser justos hacia el prójimo, no herir a nadie, ni siquiera cuando eran provocados, detestar el mal, alentar el bien, ser leales, especialmente hacia las autoridades, amar la verdad, desmascarar la hipocresía, no gustar nada y abstenerse de toda ganancia ilícita. Eso era todo lo que ellos creían, los esenios. Y los últimos, los celotes, es lo que tienen una explicación más resumida. Eran miembros de un partido de patriotas judíos. Debido a ese calificativo, se distinguía entre Simón y Pedro y Simón el celote. Lucas 6:15. Judas el Galileo creó este partido en la época de Cirenio con el fin de hacer frente a los romanos. Degeneró finalmente en una organización de asesinos de sicarios. El fanatismo de los celotes contribuyó a desencadenar la guerra entre los judíos y los romanos. Bueno, hemos revisado aquí más o menos lo que tenemos sobre estos 4 grupos de personas que creían que seguían al Dios vivo y que seguían al Dios
usando la misma Biblia, pero tenían distintas formas de pensar, como ya vimos que los fariseos que creen en que el alma sigue viviendo después de que el cuerpo muere y que el alma recibe premios y castigos y todos los ritos se desempeñan según sus exposiciones junto con sus tradiciones, y que los saduceos enseñan que el alma muere junto con el cuerpo y no siguen ninguna tradición aparte de lo escrito, y cada vez que acceden a un cargo se someten a la fórmula de los fariseos porque la mayoría del pueblo no se los permite. Y los esenios creen en la inmortalidad del alma y se esfuerzan a favor de la justicia, emplean una fórmula distinta, por lo que están incluso del tiempo viven en común, no admiten esposa ni esclavos. En su secta, sus vestimentas se las usan hasta que están andrajosas, visten de blanco, consideran el aceite contaminado, usan agua corriente para purificarse, observaban el sábado de tal manera que ni aún en ese día defecaban. Y los celotos que concuerdan con los fariseos en varios puntos, pero tienen un deseo inmenso de libertad y consideran a Dios como su líder. Estas son las filosofías de entre los judíos, según consta en los escritos históricos del libro de Josefo. Pero hermano, este era el escenario que el Señor Jesús se encontró cuando empezó su ministerio en Israel. Pero la Biblia es una sola, y Dios también es uno. Y Dios se la entregó a los judíos. Y todo el Antiguo Testamento ya estaba escrito en aquel tiempo. Y aún así podemos apreciar que la gente toma la Biblia según su propia interpretación o bajo su punto personal de vista. Este es el problema de tomar la Biblia así, de tomar la Biblia, de salirse de la forma de leer y estudiar la palabra. Porque la Biblia es clara y la Biblia se explica sola. Y a Dios gracias que se explica sola. No necesitamos a ningún ser humano que nos explique la Biblia. Dios nos entrega la capacidad de entender la palabra en la Biblia. Encontramos la información de esto. Jesús le sopló, por ejemplo, a los apóstoles y le hizo entender la palabra. Eso también lo hace hoy en día a través del Espíritu Santo. En los tiempos de Jesús, solo el pueblo judío tenía la Biblia y se guiaban por ella. Pero fijémonos que tenían 4 grupos de pensamientos distintos. Mientras los fariseos creían en la existencia de los ángeles y los espíritus y la resurrección, los saduceos negaban esto. Pero ¿cómo es posible? Cualquiera que lea la Biblia sabe que los ángeles existen y que Dios los creó, y la Biblia lo enseña así claramente. Esto, amigo querido y hermano, pasa porque existe gente que cree en parte solamente en la Biblia y cree en Dios también en parte. Por eso es que el Señor nos pide en su palabra que nosotros seamos perfectos, es decir, completos. Tenemos que creer en Dios completamente, tenemos que creer en la Biblia completamente. Es decir, que creamos completamente en Dios y la Biblia, ¿me entiende? Y no cuando nos conviene solamente. Cuando Dios les dio la entrada a los gentiles a la salvación y nos regaló la Biblia, estos 4 grupos que tenían los judíos se multiplicaron entre los gentiles por miles. Pero la Biblia sigue siendo una, así como la mayoría de los 4 grupos de judíos están equivocados, la mayoría de los grupos que están hoy en el mundo igualmente están equivocados. Debo hacer notar con respecto a la Biblia de que cuando se conformó el canon significa regla, la regla válida del Antiguo Testamento, vinieron los judíos y reunieron los libros que eran inspirados por el Espíritu Santo del Dios bendito. Y dentro de esos libros están todos los que hoy nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Posteriormente, hermano, unos judíos que eran griegos, unos judíos que estaban totalmente influenciados por la cultura griega, cultura que pagana, vale la anotación, se sintieron pasados a llevar por los judíos y ellos sacaron su propio canon e hicieron un segundo canon del Antiguo Testamento. Y en ese segundo canon estos judíos griegos metieron entre medio al canon ya establecido 7 libros históricos donde están los macabeos y todo ese asunto. Libros históricos que son apócrifos, que se llaman,
y que no están con la inspiración del Espíritu Santo. Ese segundo canon, al que yo le llamo un canon sucio, o un canon adulterado, porque está con la influencia de la creencia griega, y toda esa influencia viene del diablo, ese canon lo adoptó la Iglesia Católica. Por eso que la Iglesia Católica tiene nuestra misma Biblia, pero el Antiguo Testamento tiene 7 libros más, que son 7 libros históricos, no tiene nada que ver con la inspiración de Dios. Pero nosotros tenemos la única Biblia, la verdadera, la que corresponde, la del primer canon, la misma Biblia que en este momento tienen los judíos, la misma tenemos nosotros. Por eso que la Biblia es una sola. Ahora, Jesús le dijo a los saduceos, por ejemplo, recordemos, quiero hacer notar, cuando llegaron los saduceos, querían encontrar una forma de reprobar a Jesucristo, esta gente, los saduceos. Recordemos que los saduceos no creen en la resurrección, ni en los ángeles, ni en los espíritus. Entonces estos vinieron con una historia y le preguntaron a Jesucristo que ellos habían conocido a 7 hermanos, que uno de ellos se casó con una mujer y murió sin hijos, y como que en aquel tiempo existía la costumbre de que si un hermano de uno se moría sin hijo, el hermano se casaba con la viuda y para levantarle descendencia al hermano. Y precisamente haciendo esto, cuando murió aquel hombre, el hermano se casó con la viuda, pero también murió sin hijo, y así todos los hermanos se casaron con ella y todos murieron sin dejar descendencia. Y al final también murió la mujer. Y la pregunta que le hicieron los saduceos a Jesucristo fue: ¿de quién será esposa esta mujer si los 7 hermanos la tuvieron como mujer aquí en la tierra? El Señor les contesta, lo primero que les dice, que ellos estaban equivocados y erraban y no conocían el poder de Dios. Que porque en el tiempo de la resurrección, y los hombres iban a ser como los ángeles de los cielos, no se iban a casar ni se iban a dar en casamiento. Ahí el Señor les respondió su pregunta. Pero aparte de responder la pregunta que ellos le hicieron, el Señor Jesucristo va y les dice algo que ellos no le preguntaron. Jesús sabía que ellos estaban equivocados y que no creían en la resurrección, ni en los ángeles, ni en los espíritus. Y el Señor va y les dice en lo que ellos estaban equivocados. Aquí quiero hacer una pequeña anotación en que hay muchos hermanos que dicen que uno no tiene que decirle a la gente que está en una secta, que está equivocado en una secta, o en una religión falsa, o un hermano que está siguiendo una doctrina falsa, uno no tiene que decírselo por respeto al hermano. Aquí yo estoy completamente de desacuerdo con eso, porque aquí usted puede ver a Jesucristo que responde la pregunta que le hicieron, y aparte de eso él aprovecha el momento para decirle a esa gente que estaba equivocada que equivocada estaba. Vale decir, Jesucristo, que es la luz del mundo, aprovechó de iluminar a esa gente con su luz, con la verdad. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Si estamos delante de una persona que está en una falsa religión, tenemos que decirle que está en una falsa religión. ¿Me entiende? Tenemos que advertir a esa gente que está equivocada. Tenemos que ser luz, como nuestro Señor fue luz, así tenemos que ser luz nosotros y alumbrar a los que están en las tinieblas. No le vas a poner la luz toda directa en la cara para dejarlos cegados, no, pero le vas a mostrar tu luz de a poco, con inteligencia, con astucia. Entonces, como decía aquí yo, Jesucristo les va y les dice algo que ellos no le preguntaron. Y el Señor les dice que la resurrección es verdadera. Y a través de la Biblia se lo dice. ¿Cómo le dice esto? Le dice, recuerden ustedes cuando el Señor se le presenta al hombre, siempre decía, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Esto fue lo que el Señor le dijo a Moisés. Él dijo, Dios no es Dios de muertos, porque en el momento en que Moisés estaba hablando con Dios en ese momento, Abraham, Isaac y Jacob ya estaban muertos. Pero la Biblia dice que el Señor dijo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Y ahí el Señor Jesucristo dice, Dios no es Dios de muertos, es Dios de vivos. Le estaba diciendo que Abraham, Isaac y Jacob estaban vivos en el paraíso, ¿te das cuenta? Entonces Jesús enseñó
eso y mucho más. Jesús enseñó que, por ejemplo, que los ángeles existen, que existe el paraíso, que existe el infierno, que hay un lago de fuego y azufre. El Señor enseñó que hay una resurrección de salvos para vida eterna, de que hay una resurrección de no salvos para juicio final, que hay un posterior destino en el lago de fuego y azufre, y Jesús es Dios hecho hombre, que el alma no muere al morir el cuerpo. Él enseñó que la Biblia es la única palabra de Dios, Juan 17:17, que Él es el único camino para llegar a Dios, ¿m? Juan 14:6, que Él es el mismo, que Él mismo fundó la iglesia y la fundó sobre Él, que es la piedra de tropiezo para el mundo y la piedra del ángulo para los suyos. Él enseñó que hay una salvación eterna para todos los hombres que sí respondan al llamado que Él les hace, que Él volverá a llevarse a los que le están esperando, que después Él volvería con todos sus ángeles y los suyos para juzgar a las naciones, que Él enseñó que Él volvería para terminar con la Tercera Guerra Mundial y posteriormente instaurar el gobierno teocrático conocido como el milenio. El Señor les enseñó y todo eso, esto y todo lo demás que la Biblia enseña es y será tal y como está escrito, y todo lo que la Biblia dice, que Dios dice y manda, así es. Y cualquier persona que diga creer en Dios o Jesús y no crea en lo que ellos enseñan, no son cristianos. No, pues. No puede creer en Jesús y descalificarlo. Es decir, negar algo que Jesús enseñó. Jesús dijo que Él era el camino para llegar a Dios. Entonces no puede aparecer un hombre y decir yo soy un seguidor de Jesús, soy un cristiano, y después decido enseñar que existe otro camino para ser salvo, porque está descalificando al Señor. ¿Te das cuenta? Tú no puedes decir que eres un seguidor de Jesucristo si después niegas algo que Jesús enseñó. Lo estás descalificando. Lo estás llamando mentiroso. Mira, si vamos al libro de Primera de Juan, capítulo 1, verso 10, dice lo siguiente: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Jesucristo dice en su palabra, en la Biblia, que todos nosotros los hombres somos pecadores, todos. No hay ningún hombre que no peque. Si yo voy y digo que yo no tengo pecado, que yo no peco, estoy descalificando lo que el Señor enseñó y dice en su palabra, por lo cual lo estoy llamando a Él mentiroso. Entonces yo no soy un seguidor de Jesucristo. En palabras claras, tú estás tratando al Señor Jesucristo de hipócrita. Vamos al libro de Juan, Primera de Juan, capítulo 2, en adelante, en el verso 3, 4 y 5, dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. Aquí la Biblia está diciendo claramente que nosotros podemos saber si somos de Dios o no, si conocemos a Jesús. Si guardamos su mandamiento es porque lo conocemos. Si no guardamos su mandamiento, entonces no lo conocemos. Y dice aquí también que van a haber muchos que van a decir yo le conozco. ¿Ah? Yo conozco a Jesús, yo sé quién es Jesús. Pero tú vas a ver que Él no guarda sus mandamientos. Y eso te va a estar diciendo a ti que ese es un mentiroso y la verdad no está en Él. Porque aquí el versículo de 4 del capítulo 2 de Primera de Juan dice claramente: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos es tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Te das cuenta? El que dice que es seguidor de Jesucristo tiene que hacer caso de lo que el Señor Jesús enseñó en su palabra, la Biblia. En el versículo 5 dice: pero el que guarda su palabra, el que la pone por obra, el que respeta la Biblia, el que hace lo que dice la Biblia, el que enseña lo que dice la Biblia, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que somos de Él.
porque estamos respetando la Biblia y la palabra, aunque no nos guste, hermano. ¿Te das cuenta? Aunque no nos guste, aunque no estemos de acuerdo con algo, porque como hombres nosotros decimos, no, pero ¿cómo puede ser esto malo si lo encuentro tan bueno? Que no importa, si Dios dice que es malo es porque malo es, y punto. Y se acabó la cosa. Entonces no podemos nosotros poner nuestro punto de vista en lo que respecta a la enseñanza de Dios, ni a la predicación tampoco, menos, porque nos estamos condenando. Hoy en el mundo existen muchos hombres que dicen ser o creer en Jesús, pero están enseñando lo opuesto a lo que Jesús enseñó. Estos están perdidos, y los que le están siguiendo, más perdidos que él están todavía. La Biblia enseña y manda a no arrodillarse, por ejemplo, ni honrar a ninguna estatua o imagen. Eso lo podemos leer en un versículo que es muy conocido, en Éxodo 20, versos 2, 3, 4 y 5, donde dice: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Aquí Dios está diciendo en su palabra claramente que no hay que tener ningún Dios fuera de él, que no hay que construirse ninguna estatua, ¿entiendes tú? Que no hay que adorar ninguna estatua, que no hay que inclinarse delante de ninguna estatua. Y también dice una cosa muy importante: ni siquiera hay que honrar a una estatua. Eso que tú ves en la tele cuando van a poner ofrendas florales a un muerto que era un general, el padre de la patria que le llaman, ahí están honrando a una estatua de un muerto. A Dios no le agrada eso. Hoy en día, aquí en Chile, los llamados evangélicos apóstatas, estos ecuménicos, están cayendo en este pecado. Pusieron una estatua de Albert Camus, que fue el primer evangélico en que empezó a predicar por las calles de las ciudades, y hicieron una estatua y la pusieron en una plaza, y ellos le fueron a honrar a ese hombre. Están en contra de la palabra de Dios. Están haciendo exactamente lo mismo que hacen los católicos. Están en contra de la palabra de Dios. Por eso que yo siempre hablo en contra de los evangélicos ecuménicos, porque eso es del diablo, tan simple como eso. Y el que no crea, escríbame, deme sus razones y dígame bíblicamente dónde está en la Biblia que ellos pueden hacer eso. Yo tengo aquí el verso frente a mis ojos: no honrarás a las estatuas, tan simple como eso. ¿Te das cuenta? Entonces no puede venir un hombre y decir que es seguidor de Cristo Jesús, que es cristiano, y manda a hacer una imagen de un hombre o mujer y se arrodilla delante de esta imagen, o va y honra esa imagen, o la adora, o como dicen los católicos, la veneran, porque hacen una diferencia entre venerar y adorar, y al último es lo mismo. Y aunque no sea lo mismo, con el solo hecho de honrar una estatua ya están cometiendo el pecado de idolatría. Es tan simple como eso. Y hoy en día hasta hay evangélicos que lo hacen, para que los amigos católicos no se sientan ofendidos, porque hoy día hay evangélicos que son idólatras y están perdidos y van a tener un castigo doble que los católicos, porque estos están en el camino de verdad y se han desviado. No puede venir un hombre y decirle a una prostituta, por ejemplo: no te preocupes, mijita, todos somos hijos de Dios, recibe la plata que ella lleva y después la deja ir. No puede ser. No puede dejar a esa niña que trabaja de prostituta, porque es pecado ser prostituta. Dios le pide a sus sacerdotes en el Antiguo Testamento que no recibieran el dinero ganado de esa forma. Esto lo dice la Biblia. Es claro que ese hombre, lo único interés que tiene en el dinero que esa mujer trae. No le interesa para nada si la mujer es salva o puede salvarse. A él no le interesa, a él le interesa la plata. Creer a medias, querido hermano, creer en Dios a medias es del diablo.
Es una enseñanza del diablo. Lo sé. ¿Y sabéis por qué lo sé? Adivina. La Biblia lo enseña. Cuando el diablo tentó al Señor Jesús, usó la Biblia a medias. Y por supuesto no le resultó, pues si Cristo es la Biblia hecha hombre, es el autor. Cada secta toma la Biblia y la usa a medias, lo mismo que cada religión del mundo entero. Y los que caen en el engaño son los mismos cabecepalos de siempre, que no se preocupan de saber si lo que le están enseñando es realmente de la Biblia y está en la Biblia. Y no leen la Biblia, no la estudian. ¿Y saben por qué no la estudian? Porque para estudiar la Biblia tú tienes que hablar con Dios. Tienes que hablar con Dios. Tienes que pedirle, Señor, hazme entender esto. Dame un mensaje de esto. Y como ellos no hablan con Dios, entonces no entienden nada. Recuerdo, por ejemplo, a un joven que con orgullo contaba que él, cuando estaba en el colegio, no leía los libros que le decían que había que leer. Él le preguntaba a su compañero que lo había leído, que le contara el libro. Después él entraba, hacía la prueba y sacaba buena nota. Hasta que uno de sus compañeros una vez le mintió y le contó otro libro con una historia similar, pero no igual. Luego él pasó, dio el examen y sacó la nota más baja. Claro, ese muchacho perdió una nota que no es nada. Pero el hombre que deja que el día domingo otro hombre igual o más pecador que él le cuente lo que Dios dice en la Biblia y no se preocupe de leerla para asegurarse de que el hombre aquel no le mintió, perderá mucho más que un examen. Perderá la inmensa oportunidad de pasar toda la eternidad con Dios y tendrá que pasar esa eternidad que no tiene fin con el diablo y sus demonios en el infierno y en el lago de azufre. Las sectas y las religiones que el diablo inventó están construidas precisamente para hacer esto, para tenerte ahí calmado, tranquilo. Sigue tomando nomás, total, somos humanos. Sigue tomando, si no es malo de repente que uno se emborrache, así te dicen. No, hermano, no se preocupe, si ya con venir usted a la misa, usted ya está listo, ya. Está perdonado, Dios sabe la verdad de nuestros corazones. No, pues hermano. Y esto no es solamente para los que están en la gran ramera Babilonia, sino que los que están en cualquier secta. Sepa usted que cada secta tiene su líder, y ese líder es un hombre, como tú, o más pecador que tú. En esto se conoce que es una secta. En cambio, la iglesia, ese grupo de gente apartada para Jesús, la única iglesia del Señor Jesucristo tiene un único fundador y ese fundador es Jesús. Y Él es el Dios hecho hombre, y Dios no miente. Hoy todos hablan de Jesús, todos hablan de Cristo, pero nadie se preocupa del mensaje que el Señor Jesucristo vino a traernos. Los hombres se dedican a tirarle flores, a adular a la gente, a hablar bien de Jesús. Y hablando en forma educadamente, lo van insultando y la gente ignorante de la Biblia termina aplaudiendo a esa gente y ese tipo está insultando al Señor. Está diciendo que Jesús es un gran hombre, un gran varón, que enseñó tantas cosas buenas, que era un hombre pacífico, qué sé yo, y la cuestión, y al último lo deja como un hombre nomás. Igual que Buda, igual que cualquier otro hombre. Te están insultando a tu Señor ahí delante de tus propias narices y no sos capaz de decir nada. Qué ignorancia más grande. No puede ser así. Por eso que nosotros no debemos tener nuestro punto de vista en lo que dice relación a la enseñanza de la Biblia, en la doctrina, en la enseñanza, en la predicación. No tiene que estar metido nuestro punto de vista. No tiene que estar metido. Les voy a dar un ejemplo bien claro de esto. Hay una cierta cantidad de evangélicos que está en contra del divorcio. Y siempre que predican dicen que no, que el divorcio no existe, que el divorcio no está en la Biblia, que a Dios no le gusta el divorcio y que Dios no aprueba el divorcio y que Dios prohíbe el divorcio. Y hay otra parte de evangélicos que dicen que sí están a favor del divorcio porque el divorcio está en la Biblia, está normalizado y de hecho le preguntaron los judíos a Jesús sobre el divorcio
y que el Señor Jesucristo había dicho que la voluntad perfecta del Señor era que el matrimonio era hasta la muerte, o sea, sin divorcio. Y cuando le preguntaron, bueno, entonces, ¿para qué Moisés no da divorcio? Y Jesucristo le da el motivo por el cual Dios le permite a Moisés darle divorcio a su pueblo, por la dureza del corazón del hombre, porque no todos tienen el corazón para perdonar una infidelidad, por ejemplo. ¿Entiendes? Entonces Dios le da una salida, le da el divorcio. Entonces por eso los evangélicos están a favor del divorcio, porque sale en la Biblia el divorcio. ¿Te das cuenta? Yo digo que sí, el divorcio está en la Biblia porque está en estos versículos que te acabo de nombrar. Pero no me voy para mi lado, por mi punto de vista. ¿Te das cuenta? No me voy para el lado de mi punto de vista. Porque tengo que tomar todos los versículos, toda la enseñanza del divorcio que están en la Biblia, en pro y en contra, resumirla y predicar eso. Si yo estoy en contra del divorcio, yo no puedo negar lo otro, no leer nunca los versículos donde salen preguntándole a Jesucristo sobre el divorcio, porque eso me está dejando fuera de lugar, porque me está diciendo que efectivamente Dios le dio ley de divorcio a su pueblo. ¿Entiendes? Entonces, claramente quedo ahí yo descubierto que estoy predicando algo bajo mi punto de vista. Y no es bajo mi punto de vista, es lo que la palabra dice. Es tan simple como eso. Entonces, hermanos, hemos visto en este estudio cómo en los tiempos del Señor Jesús, en el tiempo del Nuevo Testamento, el Cristo, el creador de este mundo, el Hijo de Dios, vino al mundo, se convirtió en un hombre, se encarnó y se paseó entre los seres humanos ahí en Israel, en el pueblo de Dios, en el pueblo judío. Benditos sean los judíos, porque hay muchos evangélicos que andan maldiciendo a los judíos. Los judíos son benditos y van a ser siempre benditos porque son el pueblo escogido de Dios. Y el Señor Jesús encontró a estos 4 grupos de personas que tomaban la misma Biblia, pero pensaban distinto, teniendo la misma regla, pensaban distinto. Esto es como tomar una regla de 30 centímetros, hermano, y medir 2 metros de largo con esa regla y sacar una medida diferente. No, nadie va a sacar una medida diferente, todos van a llegar a los 2 metros igual. El problema es que con la Biblia no pasa lo mismo, uno llega más allá, otro llega menos. ¿Por qué? Porque lo hacen bajo su punto de vista. El punto de vista de los fariseos estaba contrario al punto de vista de los saduceos. El punto de vista de los esenios era parecido a los de fariseos, pero igual se oponía en gran parte a lo que ellos decían. Y el de los esenios era completamente distinto y así. Entonces, esos mismos puntos de vista, esos mismos grupos de personas que conformaban el país de los judíos, Israel, que seguían a Dios a través de la Biblia del Antiguo Testamento, cuando pasó la gran bendición que el Señor nos dio de entrar, de tener la posibilidad de que nos regaló la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, esos 4 grupos se multiplicaron por 1000, hermanos. Por eso que tenemos tantas religiones distintas, tanta secta que hay, tanta creencia, porque toman la Biblia y leen la parte que te gusta y ahí enseñan algo, y los testigos de Jehová le sacan al infierno, y los adventistas del 7º día ponen a Jesús y al diablo a la misma altura, diciendo que son hermanos, que nadie va a ir al infierno. Mira, tonteras como esa, ¿te das cuenta? Entonces, ¿por qué? Porque toman la Biblia y escogen una parte que a ellos les agradan, y lo que no les agrada no lo predican, no lo enseñan, y lo toman bajo su punto de vista. Tomar la Biblia, la enseñanza de la Biblia bajo su punto de vista, hermano, es del diablo. Porque eso es ser relativista. Es igual que el relativismo moral. Para un pedófilo, mire, escúchame bien, hermano, para un pedófilo, tener relaciones sexuales con una niña de 2 años no es malo.
porque él lo pasa bien. Pero para una persona normal es malo, porque tú sabes que es un baby, un niño, una guaguita que no tiene su cuerpecito formado todavía. No, que esa guaguita no está para esas cosas, ¿me entiendes? Entonces, ese es un relativismo moral. Lo que pasa con la marihuana también, para uno que es buena y para otro que es mala. Hay uno que ven lo bueno porque se han volado, se han drogado con ella, entonces no, yo me he volado y no ha pasado nada malo. Él cree que no ha pasado nada malo. Pero si te afecta el cerebro es porque algo te mata, hombre. Las neuronas se mueren y no se recuperan. Entonces no puedes usar bajo tu punto de vista para la escritura de Dios, porque estamos hablando, cuando se habla de Dios, cuando se habla de la Biblia, se está hablando de vida o muerte, y no estamos hablando de una vida simple ni una muerte simple, estamos hablando de la vida eterna y de la muerte eterna. ¿Estamos? Entonces, que quede claro. Hemos hablado entonces que los puntos de vista no van con Dios. Aquí hay un solo punto de vista y el punto de vista que Dios pone. Dios es supremo, Dios es eterno, supremo y directo. Y no hay punto de vista que se le pueda. Podemos ver el caso que acabamos de revisar, que Jesús encontró a todos estos grupos mal, les predicó lo que estaban mal, les dijo que estaban mal, así que no tienen excusa. Bueno, hermanos, espero que sea de bendición este estudio, como todos los que vamos haciendo, que el Señor les sea bendiciendo grandemente, y será hasta otra oportunidad.